Buenas tardes, soy la antropóloga Margarita Rosales, investigadora de Lina, Yucatán, y ahorita tengo el gusto de estar con ustedes en este evento, al que agradezco estar participando, para compartirles sobre nuestro libro que se llama Nuestras semillas, nuestros milpas y nuestros pueblos, guardianes de las semillas del sur de Yucatán. Este es un libro elaborado sí, por la antropóloga Gabriela Cervera de Misioneros AC. Nosotros lo escribimos, pero realmente es un libro hecho en colaboración con los guardianes de las semillas. Por eso también para nosotros es un libro de ellos y para ellos. En esta ocasión nos está acompañando le agradecemos mucho a la maestra Silvia Terán, investigadora de la Secretaría de la Cultura del Estado de Yucatán, que nos hará algunos comentarios sobre el libro, pero habrá también un pequeño comentario de uno de los guardianes de semillas de la comunidad de Chaxinquín, don Pepe Roger Maica. Entonces, bueno, pues inicio esta presentación comentando que los guardianes de las semillas son un colectivo de campesinos, aproximadamente 40 milperos y sus familias, que viven en 10 comunidades del sur de Yucatán, todas ellas de los municipios de Tixmehuac, Chaxinquín, Tatsiu y una de Peto. Son comunidades milperas ancestralmente desde hace muchísimos años. En la colonia se les conocía, estaban incluidas dentro del granero del país que hablaban, que aprovisionaba Mérida, pero son zonas marginales a lo que se conoce ahora como el sur yucateco, donde hay pues agricultura mecanizada, áreas de riego y de ganadería. Estas comunidades son solamente pues milperas, ¿no? Este colectivo al que admiramos mucho y con el que hemos trabajado, ha estado interesado en el rescate y conservación de sus semillas desde el paso del huracán Isidoro en el 2002, cuando vieron amenazadas en los campos inundados sus semillas y se empezaron a celebrar ferias en el sur de Yucatán y en toda la península para intercambiar y conservar las semillas. Esto es algo que se narra un poco más ampliamente en el libro, solamente aquí lo menciono. Desde entonces se han cuidado de reproducirlas e intercambiarlas. En el 2015, varios de estos compañeros vieron la necesidad y la importancia de contar con un documento que registrara las semillas de la milpa que cuidan y protegen como patrimonio colectivo. Ello un poco con el objetivo de que fueran valoradas y conocidas y reconocidas por los demás integrantes de la península y por los investigadores hacia afuera, en todas partes, por la gente y por sus hijos, sobre todo también, y proclamarlas como herencia de sus padres y abuelos. Fue esto lo que hizo que se iniciara el trabajo de investigación etnográfica con ellos. Realmente nosotros habíamos tenido, yo he colaborado mucho tiempo en esa región de Chaxinquín con la Asociación Civil Misioneros AC y también mi compañera, la coautora Gabriela Cervera, ella colabora y es integrante de Misioneros, y estábamos ahí acompañando el proceso de conservación. Sin embargo, vimos la necesidad, más bien dicho, que no había otras personas que estuvieran registrando y ellos querían tener un documento que diera cuenta de sus semillas, que diera cuenta de cuáles eran, cuántas eran, cómo eran, y que se hiciera este registro. Y entonces fue cuando empezamos este registro sobre las semillas, las características de las mismas, su procedencia, que se hizo más minucioso para 9
9 de los guardianes más antiguos, visitándolos en sus casas, en sus parcelas, y que fuimos complementando en talleres, en las ferias, íbamos, veníamos, aprendíamos con su guía de alguno de ellos. Lamentablemente uno de los guardianes que más nos ayudó, don Bernardino Canul Shish, de la comunidad de Shoy, falleció el año pasado, a inicios de la pandemia, y fue muy triste porque él estaba muy interesado en que sus semillas estuvieran registradas y en seguirlas conservando y que todos la conocieran, ¿no? Pero bueno, un poco también en su memoria ya está listo el libro que tienen ustedes también a su disposición. Y entonces se tomaron, bueno, fotografías y paso a paso, ciclo a ciclo, taller a taller, fuimos construyendo juntos este libro. Sin embargo, la parte inicial del libro se hace referencia al territorio y a la historia de los pueblos y de las comunidades asentadas en esta región desde tiempos ancestrales. Esto fue para buscar afirmar cómo era una herencia de hacía muchos años, una herencia que les correspondía por derecho, y afirmar que estas comunidades eran comunidades ancestrales, que de alguna manera vivían ahí hace mucho tiempo, y también para que ellos pudieran identificar los sitios prehispánicos, los vestigios coloniales, algunos acontecimientos en los que habían participado en la guerra de castas que logramos encontrar, de nombres de algunos capitanes de algunos pueblos, para reconocerse en parte como herederos de toda una tradición de esos mayas antiguos, y de todo el transitar desde esos tiempos hasta los tiempos de los abuelos, donde sí ellos recordaban algunos comentarios sobre la guerra de castas, sobre la dotación de los ejidos y los acontecimientos más recientes. Ellos siempre se refieren con mucho orgullo a los abuelos y a las abuelas que les han transmitido toda esta herencia, ¿no? Y así se dedica un poco, también parte del libro, a exponer hablar del territorio de los guardianes, con sus montes, sus caminos, sus fiestas y celebraciones a los que todos acuden en general, ¿no? Hay un ciclo de fiestas al que van ellos, y se dedican páginas a cada pueblo, cada uno de sus pueblos, con un mapa dibujado por ellos, con a veces el origen del nombre del pueblo, su iglesia cuando la tienen, alguna celebración, alguna tradición, algún evento importante sobre su pueblo que los consultamos, lo fuimos elaborando, los fuimos enseñando, fuimos tomando las fotos y esperamos que más o menos se sientan reconocidos en eso, que ese es nuestro interés. Es un poco, a veces nos decían, pero es que son muchas fotos, pero es que ya son muchas fotos de ellos. Es que sí se trabajó un poco en función de ellos, de sus hijos, de sus familias, y claro, para que todo esto también se pueda conocer fuera. Las transformaciones y adaptaciones de la milpa en las últimas décadas y las diferentes formas como ellos la cultivan es el contenido del siguiente apartado, en el que queremos mostrar este dinamismo de la milpa y esas adaptaciones que no es la prehispánica, no es la de la colonia, pero ahí está, el policultivo ahí está, y aunque siguen trabajando en algunas parcelas de manera continua, unas tierras rojas de cancabal, como se llaman allá, son espacios un poquito más profundos, no como los del sur, pero en los cuales pueden sembrar de manera continua algún tipo de semillas y de cierta manera con ciertos cambios que también se especifican, se refieren en el libro. Son cambios que ya sabidos en otras partes, pero que ahí sí están muy caracterizados, ¿no? Y también en esta parte de la milpa se expusieron la manera como algunos de los guardianes siembran sus diferentes parcelas, o sea, no todos tienen 2, 3, 4, hasta 9 diferentes porciones de milpa y parcelas sembradas con diferentes asociaciones de cultivos.
En general, lo que es importante es que se mantiene el policultivo tanto a nivel de la parcela como del conjunto de ellos, ¿no? Y esa asociación es la que les permite pues, seguir adelante con esto. Y pues quisimos mostrar todo este conocimiento y toda esta particularidad. A veces es difícil, por ejemplo, poder ubicar como que los talleres o las diferencias entre unos y otros, porque es cada uno siembra de diferente manera, ¿no? Ahora, los capítulos centrales se destinan, pues sí, a la caracterización e ilustración de las distintas variedades de maíz y cultivos asociados, mostrando con fotografías las 19 variedades de maíz que siembran y todos los demás, más de 12 ibes, calabazas, tubérculos, chiles. Y una parte muy importante fue darle importancia al reconocimiento de los guardianes más antiguos con sus fotografías y las semillas que cuidan. Posteriormente se destinó una parte a hablar de las ferias de semilla como espacios de intercambio y celebración de las semillas en la península de Yucatán, cuál fue su origen, los diferentes actores, cómo se distribuye el tiempo, cómo son estos espacios de intercambio y también rituales y la importancia que les dan a todos ellos, ¿no? Y pues no podíamos dejar de mencionar, había que dejar constancia de este caminar de los guardianes, desde que empezaron a conservar sus semillas, a valorarlos y a defenderlas. O sea, cómo fue que tuvieron adquiriendo esta conciencia de la defensa de sus semillas, del peligro de los transgénicos o de otras semillas, y construyendo su identidad en cara hacia los otros, en las ferias, en los talleres, pero también en viajes y en otros lugares. Esta participación en encuentros peninsulares y nacionales, y también se relata, y también la proclamación de sus derechos, de su interés por las semillas en algunos boletines y proclamas que sacaban, y en una conferencia de prensa, o varias, que en algún momento dado tuvieron que dar. Por último, el libro termina con una mirada hacia adelante, con sus sueños y los nuevos retos que ahora enfrentan, como son sus siembras agroecológicas y la incorporación de niños y jóvenes a estas nuevas prácticas. Hay algunos otros puntos que se podrían mencionar, pero me parece que esto da pie a que nuestro compañero, el guardián Roger May, que desde su comunidad de Chaxinquí nos dirá unas palabras al respecto, para después pasar a los comentarios de la maestra Silvia. Tene inkabay Roger May Kab, way Chaxinquí nilene, tene utulen shanti lekanang ina hobo. Mi nombre es Pepe Roger May Kab, soy aquí de Chaxinquí y soy uno de los guardianes de semilla. Para nosotros los guardianes de la milpa es muy importante la milpa, porque en la milpa viene nuestro alimento, viene todo lo que nos da el sustento de la familia. Por eso para nosotros la milpa es una actividad que mayormente todos hacemos, y sabemos, y todos sabemos que en la milpa es una parte fundamental de nuestra cultura. Por eso, para nosotros, la milpa es muy valioso. Significa mucho para nosotros la milpa, porque de ahí también sembramos lo que es el maíz, el frijol, la calabaza. Esas tres son muy fundamentales en cada milpa. Pero también se siembra otras variedades como son ibes blancos, ibes rojos, camote, yuca y un montón y otras variedades más como complemento de la milpa. Por eso nosotros lo estamos defendiendo, por eso nosotros lo queremos defender. No queremos que la milpa se acabe, no queremos que otras semillas vengan a quitarnos nuestras semillas
que son sagradas y que es una herencia que nos dejó nuestros abuelos. Y todo eso, yo puedo decir que todo es la información, toda esa sabiduría que tiene la milpa y que tienen nuestros abuelos y que tenemos como guardianes de semilla, aquí está en este libro, el libro de los guardianes de semilla, que para nosotros es muy valioso este libro porque es una herramienta para nuestros jóvenes, para nuestros niños, que sabemos que es el futuro de, de nosotros. Y todo esto que ya dije, y toda esta información que encierra este libro, es nuestro derecho. Ese es el derecho que nosotros defendemos. Y cuando defendemos la milpa, defendemos todo el territorio, porque tiene que ver el monte, la milpa y el solar. Todo eso es nuestro territorio que queremos defenderlo y lo vamos a defender de las empresas y también de las otras semillas transgénicas. Por eso, este libro se va a convertir en una herramienta muy valiosa para las futuras generaciones. Y con esto, pues quiero cerrar mi intervención de que este es nuestro derecho. Esto es lo que es nuestra vida, es nuestra herencia y por eso lo vamos a defender hasta el final. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a Margarita su invitación a comentar el libro Nuestras semillas, nuestras milpas, nuestros pueblos, guardianes de las semillas del sur de Yucatán, que escribieran ella y también la antropóloga Gabriela Cervera Arce. Y permítaseme agregar, con base en el contenido y el propio mensaje del libro, lo que acaba de decir Margarita, y de los guardianes de las semillas. O sea, por lo que se aprecia, Margarita y Gabriela fueron el conducto a través del cual hablan los guardianes y transmiten sus conocimientos, sus experiencias, lo cual constituye, siento yo, uno de los principales valores de este libro, porque digamos que la voz principal que se refleja en él es la voz de los guardianes. Para mí es particularmente significativo comentar este libro, porque mi esposo Cristian y yo hace 35 años, más o menos, investigamos la milpa de Xoquén y considero que fue el primer inventario etnográfico de la milpa y de las plantas de Yucatán, y aunque no lo podamos creer, el libro que ahora se presenta, 35 años después, viene a ser el segundo inventario importante de la milpa, de las plantas de la milpa y de las prácticas de la milpa, tanto, digamos, técnicas como culturales, ¿no? Que dan un sentido de la complejidad del sistema, ¿no? El libro de hace 35 años es considerado etnobotánico porque nuestro interés fue presentar la visión científica de la milpa y del monte, así como la visión de los milperos de Xoquén. En ese momento, para nosotros era muy importante traducir la visión xoquenense en términos científicos, porque en esa época la milpa y el maíz y los cultivos asociados, el policultivo, digamos, no era reconocido como ahora lo es. Prácticamente solo el grupo del ingeniero Hernández X
de Chapingo era quien promovía esta visión de la milpa como muy esencial para entender el desarrollo mesoamericano y de todas nuestras culturas. Y entonces todavía predominaba mucho más que ahora afortunadamente ya no tanto, la idea de que la milpa era un sistema muy rudimentario, muy simple. Entonces, para nosotros era muy importante poder convencer a los occidentales de que la milpa, lejos de ser un sistema simple y rudimentario, era un sistema agrícola muy complejo en el que la herramienta principal ha sido la modificación genética de las plantas, a diferencia de otros sistemas del mundo cuyas herramientas han sido hidráulicas, o sea, el manejo de sistemas de riego, por ejemplo, o topográficas, a base del manejo de la tierra con antiguamente arados y luego tractores. Entonces, el policultivo milpa tiene una base genética, como la biotecnología, porque se ha basado en la adaptación de las plantas a través de la selección artificial a diferentes ecosistemas, o sea, climas, temperaturas, alturas y suelos, y a diferentes necesidades culturales. Y por eso ha producido una gran diversidad de material genético, solo que es una biotecnología de largo plazo y en donde cada milpa de cada milpero es un laboratorio. Por eso digo que la diversidad genética que se ha producido es de una riqueza incalculable. Digamos, pocos sistemas han producido tanta riqueza genética y por eso Mesoamérica es reconocido en el mundo como uno de los 4 principales centros de origen de plantas cultivadas. Entonces, por ese motivo, aquel libro, como este, han atendido a definir los múltiples procesos y conocimientos que involucra la milpa, y un elemento central es el registro detallado de los llamados, entre los científicos, recursos fitogenéticos cultivados, que no son otra cosa que las semillas o plantas, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante, para mí fue muy interesante ver el libro y revisar. No lo he leído a detalle porque tiene una gran riqueza de información y obviamente hay que estudiarlo, pero digamos hasta donde lo pude conocer para esta presentación, es muy interesante porque lejos de reflejarse, por lo menos en el sur de Yucatán, una pérdida de recursos genéticos, encontramos hasta más comparando con Xoquén, con el Xoquén de ese tiempo, al menos en lo que a maíz se refiere, porque por ejemplo en este libro nos dicen que hay, acaba de mencionarlo Margarita, 19 variedades de maíz, y lo interesante es que nosotros en Xoquén, en el Xoquén de hace 35 años, encontramos solamente 10 variedades de maíz. Y de lo que en este libro le llaman las asociadas, digo en este libro porque los agrónomos en general le llaman asociadas a las que se cultivan en el mismo hoyo, o sea, maíz, frijol y calabaza van en el mismo hoyo y son las 3, digamos, especies asociadas, y las otras van intercaladas en la milpa o van separadas, etcétera. Pero digamos, aquí en el libro le llaman asociadas a todas las plantas que se asocian con el maíz en una milpa. Y digamos, de esas asociadas, en este libro se registran más de 70. En el libro de Xoquén, nosotros hace 35 años encontramos
más de 70, encontramos 73. Entonces, digamos, a ese nivel vemos que más o menos se mantiene el mismo número de plantas, pero en maíz sí hay más registradas aquí en este nuevo libro del sur de Yucatán. El estudio que nosotros hicimos fue en el oriente de Yucatán, en la frontera prácticamente con Quintana Roo. Entonces, y otra cosa muy interesante es que en este libro también hay una gran diversidad de milpas, digamos, que se cultivan al mismo tiempo, no solo una milpa. Y entonces, por ejemplo, hay uno de los guardianes que cultiva 30, hasta 30 diversidad de plantas en una misma producción, digamos, en una misma siembra y cosecha. Nosotros en Xoquén, el mayor número que encontramos en esa época fue de 26 plantas, ¿no? Entonces, aquí los guardianes, todavía 35 años después, algunos cultivan hasta 30 plantas en un solo ciclo productivo. Entonces, esta permanencia de material genético, que es lo primero que me saltó por la cosa del registro de las semillas, la explico por varias condiciones. En el sur de Yucatán, por la presencia de la sierrita Puc, pues hay mayor diversidad de condiciones topográficas y diversidad de suelos que favorecen una mayor diversidad de semillas, evidentemente. Entonces, eso es una condición importante, diferente respecto al oriente de Yucatán, ¿no? Esta diversidad, digamos, fisiográfica, edáfica, que da lugar a que pueda haber mayor diversidad. Y por otro lado, veo que también hay semillas introducidas de otros lados. Yo creo que el intercambio que ellos han tenido a través de estas ferias que han institucionalizado a partir del huracán Isidoro de 2002, este intercambio de semillas ha sido también una de las cosas que ha favorecido que esta diversidad no solo se mantenga, sino aumente. Y además, otra cosa es la presencia de Enshoy de mejoradores de semillas, que entonces de fitomejoradores de semillas, que también ha estado produciendo, digamos, variantes de maíz nuevas, diferentes, los propios milperos. Entonces, todo esto y la voluntad de conservarlas, que es muy importante, que lo acaba de señalar Margarita en su exposición, de cómo ellos a través de las experiencias que han tenido en talleres, en confrontación con otros grupos de otros lados, etcétera, seguramente también en las ferias de semilla, la presencia de otros grupos que vienen a comprar, a vender, etcétera. En fin, ellos han tenido el gran privilegio de poder, digamos, tener una interrelación muy frecuente con otros milperos de otras partes, que creo que ha favorecido esa identidad, fortalecido su identidad, pero también su, digamos, esta voluntad de conservar sus semillas. Estos guardianes de las 11 comunidades, en donde además resulta notable, es una de las cosas que siento que también es muy notable de la experiencia de los guardianes, esta red que han fortalecido, pero que de alguna manera, digamos, al parecer estaba, digamos, hay condiciones presentes allí, como es, por ejemplo, el hecho de que tienen lazos religiosos, porque hay intercambios religiosos de tiempo atrás. Entonces, entre ellos hay lazos religiosos, hay lazos familiares también, hay unos casados con otros de esas comunidades, y sociales. Entonces, todos estos lazos
han formado una red de estas comunidades que tiene una fuerza increíble y impresionante, ¿no? Y que ha dado esta identidad y esta voluntad de conservar digamos, el material genético que tienen, lo más valioso que son sus semillas, lo cual implica la protección de la milpa, del solar, del territorio y de la cultura en la cual viven las semillas, que como ya lo mencionó en su exposición don Roger, ¿no? Él establece la interrelación entre todos estos elementos y dice, hay que son nuestras semillas, es la milpa, es el solar, es el territorio, es la cultura. O sea, todo está interconectado y todo esto hay que protegerlo y salvarlo, ¿no? Y estas 11 comunidades operan en red y en red a muchos niveles, lo cual les da una fuerza extraordinaria, siento yo. Y entonces esto me da pie también para comentar la importancia que le veo a esta publicación, aparte de los elementos que ya he mencionado que me parecen bastante importantes, este inventario de semillas que están presentando y digamos, esta historia de estas 11 comunidades que está tan interesante, tan especial, tan diferente. Y la importancia, por eso yo la veo enorme. En primer lugar, por el aporte al conocimiento de los recursos fitogenéticos de la milpa maya yucateca, lo vuelvo a repetir, que al igual que otros de otras milpas, pues resultan un patrimonio local, regional, nacional y mundial, porque más sobre todo en estos tiempos en los que los recursos alimenticios se han reducido dramáticamente en el mundo. Entonces, una labor como la que realizan los guardianes es verdaderamente ejemplar. Y si hubiera más grupos como los guardianes que realizan estas labores, pues verdaderamente da esperanza, da mucha esperanza, ¿no? Ante este futuro que vemos tan oscuro, con la disminución de la biodiversidad, el cambio climático, etcétera. Entonces, la decisión, esta decisión de conservar sus semillas, creo que ha sido definitivamente muy, muy importante. Y felicito de verdad que hayan tomado esta decisión de registrar la experiencia. Y hay que difundirla para también fortalecer a otros grupos y obviamente los guardianes se verán también beneficiados de esta difusión. Y quisiera aquí comentar que un equipo de gentes de Yucatán, de diversas organizaciones, que somos pro-milperos, hemos trabajado desde hace varios años en la elaboración de una propuesta, acompañados en ciertas partes del proceso, sobre todo para investigar los problemas y las formas de solucionar los problemas de la milpa, por los guardianes mismos y por otros milperos, como les digo. Hemos trabajado en una propuesta que parece estar dando ya sus frutos. La propuesta es la de proponer a la milpa maya peninsular como sistema importante del patrimonio agrícola mundial. ¿De qué se trata esto? Es una figura de la FAO, que es la Organización Internacional que se encarga de la alimentación, es un brazo, digamos, de las Naciones Unidas. Tiene esta figura que es la figura CIPAM, Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. Y ellos la empezaron a impulsar desde 2002 porque se dieron cuenta de que la mayor parte de la producción que se producía para la alimentación mundial provenía precisamente de los sistemas agrícolas tradicionales. Entonces fue un impacto para ellos cuando se dieron cuenta y dijeron qué barbaridad, y la tendencia ha sido a destruir estos sistemas, tenemos que recuperarlos y afianzarlos. Entonces se crea esta figura para que pueblos puedan presentar, pueblos de diferentes lugares del mundo puedan presentar las propuestas
y la FAO les otorga como la certificación de ser un sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Y entonces aquí hubo gentes que pensamos que sería importante que tuviera esa certificación la milpa peninsular, sobre todo porque veíamos que era muy importante poder blindar al sistema ante amenazas como, por ejemplo, la entrada de maíces transgénicos. Entonces, decíamos, bueno, el hecho de que tengan un certificado CIPAM, que sean designada como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, puede ser como una herramienta que sirva para decir, aquí no entran, ¿no? Aquí no entran, señores. Yo esto me di cuenta, pues, que era importante utilizar esta figura porque sí vi que en otros casos, sobre todo cuando fue lo de Ayotzinapa, vi que la presencia de grupos extranjeros porque se habían firmado tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces esos grupos venían para vigilar que el proceso que se estaba dando de investigación fuera correcto. Y fue gracias a eso que nos dimos cuenta que en el proceso de Ayotzinapa se habían encubierto cosas, o había cosas que no estaban claras, o había cosas que no estaban bien. Y gracias a eso nos enteramos. Y bueno, empezó un proceso de cuestionamiento de lo que se había denominado como la verdad histórica en relación a Ayotzinapa. Entonces fue cuando yo pensé, bueno, pues sí, en un momento dado tener convenios internacionales puede servir para que haya una vigilancia y se evite en un momento dado que pueda haber una amenaza a sobre todo a los maíces transgénicos, ¿no? Por los maíces transgénicos, la entrada de ellos. Pero también por otros factores puede ser las amenazas, ¿no? Y y por eso, fíjense ustedes que es muy importante, la FAO pide que se presente un plan dinámico de acción, porque ellos dicen, es muy importante, los sistemas en realidad tradicionales están cambiando. Entonces, es importante presentar un plan dinámico para ver cómo se está adaptando, en este caso, la milpa a la nueva realidad. Y en este caso, los guardianes también son un ejemplo en este sentido. Tienen mucho que decir, porque ellos justamente lo que han hecho es ir adaptándose a las nuevas condiciones de la milpa. Un ejemplo de ello muy claro es el uso continuo del suelo que hacen en algunos lugares, donde hay planadas y es posible practicar esto de ya no hacer quema y estar usando continuamente el suelo. Entonces, ellos tienen experiencia en esto y creo que en ese sentido el libro también es todo un ejemplo, porque es un ejemplo de adaptación de la milpa a las nuevas condiciones. Ahora, hay una cuestión aquí. Por ejemplo, vemos en el libro que ellos sí están usando agroquímicos, aunque de una manera bastante mesurada, y como ya han tenido experiencia, los usan muy bien, porque eso es lo que les ha permitido que, a pesar de que usan agroquímicos, están produciendo policultivo. O sea, porque normalmente el herbicida pues mata a cultivos asociados como son el frijol y la calabaza. Y sin embargo, ellos están cultivando milpa, ¿no? Entonces, es muy interesante, de verdad, el libro y las enseñanzas que están dando. Pues yo pienso que no solamente para México, en realidad para otros lados donde también se practique agricultura tradicional, esta experiencia de los guardianes tiene mucho que decir, y por eso me atrevo a decir que su importancia pues no es solamente aquí, sino en otros lados, ¿no? Ahora, ya voy a terminar porque yo creo que ya me tardé mucho, pero me gustaría que en el conversatorio que introdujéramos ahora en el intercambio,
pudieran hablar quien representa a los guardianes de las amenazas justamente que ven al futuro de su milpa, de las cuales hablan en el libro, pero me gustaría que ellos las expresaran aquí en esta exposición, en el futuro de la milpa y de sus semillas. ¿Cuáles son las amenazas principales que ellos ven, por una parte? Y por otro lado, la cuestión de la agroecología, o sea, de la agricultura orgánica. ¿Qué tan difícil ven ellos el manejo a través digamos, de un uso más bien orgánico, de técnicas orgánicas? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Es muy complicado? ¿Lo han practicado? En fin, ¿qué tienen que aportar en estos dos aspectos que me parecen cruciales para el momento que estamos viviendo? Y pues, muchas gracias por haberme permitido hacer estos comentarios. Los quiero felicitar muchísimo a todos porque de verdad han hecho un trabajo extraordinario que siento que es un aporte importantísimo y que va a ser un libro muy utilizado por mucha gente. Bienvenido el libro. Qué bueno que quisieron hacer este testimonio, tanto los guardianes como Margarita y Gabriela, como intermediarias, por así decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus comentarios muy acertados, muy claros, nos enorgullecen mucho. Y sí, realmente fue un gusto enorme terminar el libro y terminarlo con ellos. O sea, ya decían, bueno, ¿ya qué falta? ¿Por qué todavía no está, no? Y las correcciones y la cuestión, los trámites y demás, ¿no? Pero salió. Y comentando, pues, no sé, ahorita con mi voz, no sé si más adelante se puede hacer algunas de las cosas. En primer lugar, sí, esta cuestión de la diversidad, de la gran diversidad de asociados que siembran, definitivamente tiene mucho que ver con lo que tú dijiste. No es la que tenían los antiguos abuelos y el milpero tradicional. El milpero tradicional no siembra tantas variedades, ni de maíces ni de asociados. Aquí hay una voluntad expresa de rescatarlas, de conservarlas. Uno de ellos, hace su cuenta, parece que está coleccionando IBES, ¿no? Perdió uno y tiene que recuperarlo, ¿no? Para venderlo en las ferias. Igual los maíces tienen mucho que ver con este afán de recuperar, pero también porque han pasado el tiempo. Y hay semillas mejoradas, incluso por instituciones externas, no, mejoradas, no híbridas, mejoradas, que se han adaptado, como el San Pableño, el Santa Rosa, ya son suyas. Sí, sí, me imagino. Algunos de ellos, todos los olores de todos, de los vegetales hechos, que el ciclo largo y en los suelos otros, en los más locales, en los planos, se siembran los de ciclo medio y de ciclo pequeño, o sea, no se dan lo mismo que nosotros. Entonces, esta combinación, pues es importante. Lo otro que quería, bueno, sí, ya otra cosa que un reconocimiento sí a Shoy y a a don Bernardino, que él sí, yo creo que era un mejorador nativo, como hubo otros en Shoy, pero él estaba tratando de tener semillas, mejorarlas, trabajarlas. Lamentablemente se quedó un poco ya tenía una semilla que era una cruza de dos materiales y pues falleció, y entonces no sabemos si se puede recuperar eso, pero sí fue un gran honor conocerlo, ¿no? Igual a los guardianes en general. Y en relación nada más a los puntos, que bueno, es mucho mejor oír de su voz, pero de la cuestión agroecológica, lo que te puedo decir es que no es una experiencia fácil, que no es que ya lo están haciendo, que ya lo están logrando. Están muy empeñados en lograrlo, muy con prácticas que han aprendido todos estos años, tanto el mejoramiento participativo de semillas, que ya están haciendo, ya llevan 3, 4 años,
como el uso de abonos orgánicos y de control biológico, como del gusano cogollero. Pero no podemos decir que ya está extendido, que se hace en todas las comunidades, se hace en algunas parcelas, se promueve, se acompaña por los promotores de, bueno, del grupo de misioneros de Chaxinquín, se está acompañando, se está haciendo, y esto no quiere decir que ya esté toda la comunidad convencida, que sea algo que pueda sostenerse, es algo que espero que sí sea, pero es un ejemplo, un ejemplo pionero, dijéramos, bueno, de punta, que se está haciendo y que tiene la responsabilidad de seguir adelante y de darlo a conocer, pero pues implica más trabajo, implica más constancia, implica deshacerse de cosas, de cuestiones pues a veces dar marcha atrás a lo que fue la Revolución Verde no es tan fácil, ¿no? O sea, como no es tan fácil deshacernos de la comida y de los refrescos y toda una serie de cosas que ya adquirimos y ahora échale marcha para atrás, es más complicado. Entonces sí es todo un reto, pero están en ello, incorporando hasta a los niños con mucho entusiasmo. Y sobre los peligros, sí me gustaría que más adelante, no sé si se pueda, bueno, veremos, ¿no? Esta cuestión de la defensa, sí están muy conscientes de que, por eso querían el registro. Decían, bueno, es que estas semillas son nuestras, las estamos trabajando, porque luego vienen los investigadores, y ellos son muy confiados, son muy generosos. Hay una muestra de esto, una muestra de aquello, en las ferias les compran y demás. Por eso se elaboró un reglamento para las ferias, al menos, para defender las semillas y decir, esto no se puede, no pueden apropiarse de las semillas de nuestros saberes sin nada más así, ¿no? Y están conscientes de que, bueno, con los transgénicos sí sería muy peligroso, y también que se genera mucho la cuestión del maíz híbrido, pero el maíz híbrido no es tanto porque simplemente ya no se puede reproducir después, ¿no? Pero sí contamina lo de ellos, ¿no? Y ellos se lo apropian. Entonces, pues por ahí va, sí hay conciencia de esta amenaza, y por eso es como que muy, muy clara la defensa, y sí, el objetivo expreso de conservarlas y hasta de conseguir más, ¿no? Pues muy agradecida con tu presencia, muy agradecida con la participación de don Roger desde Chaxinquín. En estos tiempos a veces es complicado reunirse todos y viajar hasta acá pero nos hizo favor de esta pequeña transmisión. Allá están ellos para cuando quieran visitarlos. Y de nuevo, pues muchas gracias, Silvia, y a todo el auditorio y a que nos permitieron presentar esto en esta feria del libro. Pues muchas gracias a ti y a todos los que hicieron posible esta presentación y sobre todo el libro. Gracias. A ustedes.